días, mi nombre es Eugenio Gilman, soy un especialista de compras del BID en Bogotá. O sea, yo represento al banco. Desde Bogotá tratábamos de apoyar a todos los ministerios y a todas las agencias ejecutoras que tienen préstamos financiados con el banco. Este es un tema para mí muy importante porque mientras ustedes estaban hablando, digamos, yo estaba tratando de hacer una analogía con lo que va a pasar dentro del propio BID el próximo año. Nosotros tenemos unas nuevas políticas de compras que salen a partir del 1 de enero. Y parte de las nuevas metodologías es compras para innovación. Entonces tenemos exactamente el mismo desafío, que era el reto de cómo hacemos para generar capacidades en las personas que van a implementar las compras públicas, ya sea en este caso los compradores públicos con la política nacional o en este caso nuestro, compras públicas con la norma banco. Entonces esta primera pregunta que tengo para el panel es completamente para uso personal. Es decir, yo básicamente la voy a estar usando, voy a estar anotando cada una de sus recomendaciones. A mí me gustaría básicamente que ustedes compartan un poco aquí con la audiencia un poco cómo hacemos para, y con ejemplos tal vez bien prácticos, cómo han hecho en su experiencia para tratar de avanzar con uno de estos desafíos que en este caso, y aquí Julián los demostró muy bien cuando hablaba sobre el miedo a veces que hay en utilizar estas nuevas compras, los pocos incentivos a veces que hay, o los miedos a los que aquí llaman en Colombia las asustadurías, que es la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, las IAS. Entonces, les dejo esa primera pregunta a todos. ¿Sí quieren empezar? Bueno, creo que muchos de los retos y también de las posibles soluciones ya se ha hablado de esta cuestión de la versión, de la necesidad de proporcionar un marco jurídico que por ejemplo, no nos diga que tenemos que adjudicarlo más barato a cualquier precio. Y quiero hacer hincapié también en esto que decía recién de convertir a los gestores y las gestoras de compras en socios tecnológicos. Me parece que ese es el principal desafío. Nosotros en el paper del CIECTI, una de las cuestiones que planteamos a partir de todo el análisis de casos que hicimos y también desde nuestra experiencia personal, yo trabajé en CONAE y trabajé en otras entidades que hacen innovación a través de sus compras, es el tema de cómo está definida la función de compras, definida desde el punto de vista normativo y de cultura organizacional. Lo que yo decía recién, las compradoras y los compradores no perciben que la innovación sea parte de sus funciones. Ellos perciben que tienen que ejecutar un procedimiento, que son una serie de pasos administrativos. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, tiene que haber un entorno normativo que les dé seguridad jurídica, tiene que haber capacitación. En Argentina, por ahora no estamos ni lejos de tener un curso como este, esperemos que sí. Nuestra propuesta del CIECTI incluía la necesidad de capacitar a los funcionarios, las funcionarias, los encargados de compras, y en definitiva es una redefinición de cultura organizacional muy profunda, ya que se trata sintéticamente de esto, de cambiar el concepto que tenemos del comprador público como un burócrata que ejecuta solamente procedimientos y convertirlo en un socio tecnológico de los proyectos. Yo creo que son un poco nuestras propias organizaciones que están concebidas como están concebidas y no me atrevería siquiera a decir a qué siglo se corresponden. Pero en la realidad están muy orientadas, desgraciadamente, a su propia burocracia y a su propia existencia interna. Y como decía anteriormente, en primer lugar, en mi opinión, lo que requiere abordar retos que son relevantes en la sociedad requiere de una visión a largo plazo. Y para ello es necesario, evidentemente, políticos que sean capaces de liderar esas estratégicas, que sean capaces de diseñarlas y que al mismo tiempo, evidentemente, necesitamos la formación imprescindible y necesaria para que los profesionales puedan impulsarlo y desarrollarlo. Yo puedo hablar desde mi experiencia en mi propio ayuntamiento, que hemos sido pioneros a nivel nacional, creando una red neutra de fibra óptica, donde estamos compitiendo ahora mismo con las grandes empresas operadoras y, de hecho, nos están saliendo las cosas muy bien. Yo, a lo largo de la historia, a lo largo de los 16 años que he estado trabajando en el ayuntamiento como director gerente de proyectos estratégicos, la frase que más he oído en mi organización es «eso no se puede hacer». Y esa frase de... O eso siempre no se hizo así, perdón que siempre se ha hecho así, siempre se hizo así, no puede faltar. Y eso no me lo han dicho simple y llanamente a veces funcionarios habilitados. No se lo he podido decir personalmente a Fabiana, pero me ha encantado escuchar a una interventora hablar de empatía y hablar de muchas cuestiones. Sin embargo, yo no quiero dejar solamente la prueba o la carga solamente sobre los funcionarios. Yo creo que en el caso de España, en el caso de las entidades locales, responde también
a elementos que realmente son imprescindibles y necesarios desde un punto de vista ideológico, el hecho de que es perfectamente posible descentralizar los servicios, que es perfectamente posible el poder llevar a cabo retos por parte de las entidades locales y que para eso se requiere evidentemente un cambio organizacional que crea las condiciones para que se puedan abordar esos retos, ¿no? Pues desde la experiencia del equipo, lo que hemos evidenciado cuando hemos indagado de por qué estos procesos no se mueven en las entidades, básicamente nos dicen que estos procesos mueren en las oficinas jurídicas o en las secretarías generales de las entidades, pensando precisamente en el tema de los órganos de control. Entonces, digamos, como parte de la estrategia que estamos promoviendo para impulsar el tema de CPI, ya durante el año hemos organizado unas mesas de trabajo que incluyen a los órganos de control, y esto es un tema que creo que es súper importante tener desde el principio, porque pues se le tiene que dar tranquilidad tanto al funcionario como también al funcionario de la entidad de control. Entonces, como estrategia, quizás lo que se ha puesto sobre la mesa en este tema es que haya un sello de alguna entidad que certifique que una actividad es de ciencia, tecnología e innovación, porque creo que ese es uno de los problemas principales, que no hay, o sea, el ente de control tiene que tener la seguridad de que esa actividad, ese proceso de compra está relacionado con actividades de ciencia, tecnología e innovación, para no irse por la contratación tradicional. Entonces creo que esa es una estrategia que está sobre la mesa para solventar eso. Gracias, Julián. Nosotros tenemos una experiencia particular en el BID Colombia, que también nuestras normas son unas normas de régimen especial. Entonces a veces son distintas y también a veces hay dificultades o desafíos cuando las agencias las tienen que utilizar. Siempre teniendo en cuenta la dificultad con los organismos de control. Entonces, lo que nosotros hicimos fue darles préstamos a los organismos de control. Entonces, los organismos de control son los que ejecutan nuestros propios procesos, les van perdiendo el miedo, los van conociendo y a su vez también pueden eventualmente entender cómo es que estos procesos, estoy incluyendo también lo que sería esta práctica de una compra para innovación, se podría utilizar en cualquier organismo del Estado. Sabrina, tengo una pregunta para vos. Me gustó mucho tu pirámide, creo que podrías patentarla. Y quiero detenerme en lo que está en la punta, que es el tema del liderazgo. Y también fue muy interesante el video porque hablaba un poco del tema, digamos. Claramente, si no tenemos un liderazgo, básicamente, y si no hay un empoderamiento de las personas que toman las decisiones, esto no funciona. Tal vez nos podrías comentar un poco cómo fue el approach al liderazgo de la Comisión Nacional de Energía Atómica para que embarcaran este tipo de procedimientos o en este tipo de experiencias nuevas. Bueno, voy a contar algo más como desde la práctica, porque esto nosotros no fue un tema que estudiáramos desde el proyecto de investigación del CIECTI, pero como yo dije, yo estuve algunos meses trabajando en CONAE, así que vi de cerca, conozco a los actores en primera persona. En ese momento el director ejecutivo y técnico del proyecto era Conrado Baroto, que es una personalidad clave en la ciencia y tecnología argentina. Baroto tiene la particularidad de que él fue un impulsor de la innovación también en CENEA. Ahí vemos como estas dos entidades, este tema de las trayectorias tecnológicas, y o sea que su liderazgo técnico y también de gestión, porque era una persona, digo porque ya no forma parte se jubiló lamentablemente el año pasado, pero tenía un liderazgo de gestión y técnico muy fuerte, basado en una experiencia ya en otro organismo también, habiendo logrado desarrollos muy importantes como el RA6, uno de los reactores que desarrolló CENEA. Y desde el punto de vista de la gestión de compras, el ahora gerente general que mencioné hace un rato, Leandro Groetzner, era el jefe de la unidad de abastecimiento en ese momento. Y lo que yo noté que me pareció diferente yo trabajo en organismos de compras desde hace más de 15 años, o sea, casi toda mi experiencia en el sector público tiene que ver con áreas de compras. Y lo que yo noté es que no era un jefe de compras tradicional en el sentido de esto, de estar separado del área técnica. Leandro es una persona que, no digo que sea un ingeniero, ya hoy por hoy es un licenciado en comercio exterior, pero conoce el área técnica. Él conoce los detalles de los proyectos, un poco lo que decía Juan Carlos hace un rato. Él te puede contar qué características tiene y tiene ese compromiso. Él se siente parte de los proyectos y creo que estos son elementos claves para el liderazgo y él tenía ese entusiasmo en cumplir estas metas y ese compromiso
que tiene que ver con un conocimiento de la importancia del proyecto y este sentido de institución. Hay un líder, pero todos somos partes de esto y todos tiramos para adelante, y la compra que yo hago no es un mero expediente, sino que con este insumo, que yo entregue este insumo en término que compré, yo me acuerdo de Leandro corriendo con las operaciones de importación y todo, y con esta conciencia, ¿no?, de que tengo que cumplir porque es nuestro proyecto como CONAE y como país en el Plan Espacial Nacional. Gracias, Sabrina. Juan Carlos, esta pregunta es para vos. Muchas gracias por todo el detalle que nos diste de esta primera buena experiencia de estos cursos para CPI. Me parece que es genial tener ya en todos nuestros países también un modelo, tal vez a seguir, o un ejemplo de una experiencia. Lo que me gustaría saber es cuáles son los próximos pasos, es decir, qué están pensando de aquí para adelante, cómo van a poder tal vez replicar esto o evolucionarlo de alguna manera. Sí, sin duda, bueno, uno de los elementos que yo creo que son esenciales, aunque sí me gustaría apuntar en el tema de los mecanismos de control, que por ejemplo en España, en realidad, ha habido muchos elementos donde yo creo que también tienen que ver con lo ideológico, ¿no?, con la idea de que realmente hay que llevar a cabo una recentralización de los servicios, cuando realmente algunos que hemos visto experiencias del norte de Europa realmente van más por la descentralización. Y todo ello, evidentemente, por un elemento que tiene que ver con la corrupción, yo creo que es importante decirlo, y esa creencia de que realmente todo esto va a cambiar estableciendo más mecanismos de control, y por eso tenemos organizaciones basadas en los sistemas de ordeno, control y mando. Yo lo tengo muy claro, yo he sido antes monitor de ocio y tiempo libre, educado en valores, y yo creo que la corrupción, como cualquier otro elemento de la vida, y eso es algo que estamos ahora mismo trabajando también en nuestra propia organización, todo eso cambia cambiando los valores. Es decir, si creemos realmente que necesitamos sociedades honestas y honradas, lo que hay que trabajar son los valores, y hay que trabajar esos valores desde nuestras propias organizaciones, desde las propias instituciones, desde los propios medios de comunicación, y realmente no es solamente hablar de valores. Nosotros ahora mismo en nuestra propia organización estamos trabajando elementos de cómo podemos alinear los valores de la propia organización con los valores de las propias personas, que a su vez en un futuro deberían de estar alineados con los valores de las propias personas, y si realmente creemos que hay que construir una sociedad distinta, hay que trabajar los valores de una manera distinta. Pero evidentemente no solamente hablando de valores, sino luego de los comportamientos asociados a esos valores, porque todos luego decimos que somos muy honestos y honrados, pero luego realmente hay que determinar a través de las actuaciones si realmente lo somos o no lo somos. Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer, pero la misión optimista que yo creo que tenemos que impulsar y desarrollar es que realmente se puede hacer y que realmente lo tenemos que hacer. Gracias, Juan Carlos. Julián, esta última pregunta es para vos. Yo creo que el DNP tiene una función primordial, y justo en su relación con Colombia Compra, de cómo motivar e incentivar todas estas nuevas metodologías para compra más eficiente, para generar mayor valor por dinero, para, digamos, estar más cerca y generar más beneficios a los ciudadanos. Me gustaría tal vez que nos contaras un poco qué están pensando de nuevas herramientas para apoyar al comprador público a utilizar estas metodologías y a salir un poquito de la Ley 80, digamos, o las metodologías que están muy acostumbrados a usar, las usan, digamos, para básicamente toda su planeación. Sí, digamos, la tarea inicial que hemos detectado ahí es tener un lenguaje común inicialmente sobre innovación, sin antes ir a CPI, porque creo que ahí, como lo mencionaba en la presentación, esa es la primera, digamos, gran dificultad que hay, y por eso estamos desarrollando el tema de estos cursos de innovación pública para empezar a introducir los temas dentro de los funcionarios, dentro de las entidades públicas. Y digamos, también para fomentar este tipo de compras, también tenemos, o sea, queremos impulsar la experimentación en el Estado. Creo que a través de ese mecanismo también podemos favorecer el tipo de compra pública, ¿sí? Y por eso es que queremos en estos 4 años empezar a generar, digamos, documentación y trazabilidad de estos procesos, para que, digamos, haya esa evidencia que hace falta para que las entidades tomen el riesgo de, ¿sí? Pues evidentemente nadie quiere ser, digamos, el pionero en esto por los riesgos tan altos que de pronto se perciben, y creo que eso hace parte de lo que nosotros estamos haciendo. También queremos sacar un índice de capacidad de innovación pública para las entidades estatales, que creo que saldrá el otro año, también como un mecanismo para empezar a empujar estos temas dentro de las entidades, ¿sí? y que también haya esa evidencia para que estos temas se muevan, porque una de las principales, digamos, obstáculos que el servidor nos ha comunicado es que no se puede haber gente muy innovadora en la entidad y que quiere hacer cambios, pero uno pues tiene que haber un liderazgo,
Y eso es muy importante. Este índice lo que va a tratar de visibilizar es cuáles entidades tienen un mayor liderazgo en innovación, y creo que eso va a ser muy importante para mover estos temas, y también va a generar la evidencia para que este servidor que de pronto quiere hacer esta innovación de base, pues tenga la evidencia para decirle pues a su líder, mire, es que sí tenemos un problema real, pero sin eso es muy difícil en este momento mover esos temas. Entonces creo que con esos mecanismos estamos impulsando estos temas en las entidades públicas. Bueno, muchas gracias Julián, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Sabrina. Despedimos a nuestros panelistas con un aplauso, por favor.